Hola, un gusto saludarlos de nuevo. Muchísimas gracias, Enrique, por esta excelente presentación. Y como bien dijiste, tengo el lujo de estar acompañada por expertos en el tema que nos van a compartir todo su conocimiento. Y para poder arrancar con esto, gracias por la presentación, me voy a ir directo a las preguntas, porque sé que mis compañeros en esta sala tienen muchísima información que nos quieren compartir. Entonces, como hemos visto a lo largo del día, la inteligencia artificial tiene muchas aristas, pero en este momento vamos a hablar del Predictive Customer Service. Y quiero empezar con lo fundamental. Ya estamos viendo todo cómo estamos en México, las empresas mexicanas, cómo estamos transicionando con el uso de IA. Y voy a arrancar contigo, tocaya Paulina, para preguntarte cuál es la diferencia fundamental entre este modelo tradicional que teníamos antes y ahora un servicio predictivo impulsado por inteligencia artificial. ¿Y qué datos específicos están analizando? ¿Cómo se pueden anticipar? ¿Cómo se ve esto en las empresas mexicanas hoy en día? ¿Y qué se puede prevenir con esto? Arrancamos contigo, Pau, y después vamos a tener el gusto también de escucharte a ti, Eduardo. Perfecto. A mí me gustaría empezar con algo que nos sucede a todos, ¿no? Muchas veces nosotros contactamos al servicio al cliente una vez que algo salió mal, ¿no? Y eso se convierte en una frustración de cara al consumidor. ¿Por qué? Porque ya estamos yendo con una percepción negativa del servicio. Y es aquí donde la magia de la inteligencia artificial nos ayuda, porque en un ecosistema tan dinámico como en el que nosotros trabajamos, que es e-commerce, en donde necesitas información en tiempo real del consumidor, de la logística, de los precios, de las devoluciones, esta inteligencia artificial permite tener información que tenga claridad y precisión para responder en tiempo real a estos consumidores, ¿no? Y es aquí donde nosotros como marcas o como empresas nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros consumidores a que sea más fácil su trabajo? Y cómo, combinando esta magia de la inteligencia artificial que tiene de analizar información de diferentes fuentes, grandes cantidades de información, pero además combinándola, nos permite generar y insights que nos ayuden a disminuir esos riesgos que nosotros como marcas podemos tener. Es decir, entender cuándo se acaba nuestro inventario, cuándo hay quiebres por región, que a lo mejor estamos en una zona en donde el producto es fundamental y no está, si hay precios que están cambiando de manera muy brusca, si a lo mejor el contenido que tenemos no es el adecuado, o si a lo mejor ya hay clientes quejándose porque el producto fue de mala calidad, ¿no? Aquí es donde justo esta inteligencia artificial nos ayuda a interconectar esta información y estos datos que se van a convertir en un patrón de acción para poder predecir justamente esos puntos de fricción que tenemos con el cliente. Y esta detección temprana es donde empieza a cambiar el juego, porque una vez que detectamos esos patrones, esa información que nos hace falta o esos riesgos, podemos transformarnos de este modelo que anteriormente generaba mucha frustración, que anteriormente generaba una mala percepción de nuestros clientes, a movernos hacia modelos más predictivos, en donde lo que somos es proactivos con el cliente. Le ayudamos a entender qué tiene que hacer, a quién tiene que involucrar y cómo va a lograr, en lugar de estar buscando esos patrones, cómo va a optimizar su tiempo para mejorar sus estrategias y sobre todo lograr sus objetivos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de la inteligencia artificial que nosotros tenemos, es la combinación de todos estos datos de manera coherente que nos permite anticiparnos esos puntos de fricción. Y hoy la mayoría de las empresas mexicanas han entendido eso, han entendido que tenemos que evitar que nuestros clientes se sientan tristes o se sientan frustrados o no se sientan comprendidos para realmente anticiparnos y ser proactivos en esta atención. Y es aquí donde la magia de nuevo de la inteligencia artificial es fundamental. Me encanta y la verdad es que creo que es muy interesante como lo estás mencionando, Pau. Ahora me voy a ir contigo, Eduardo, de tu experiencia desde EPA Digital como director de datos y todo lo que has visto. ¿Cómo ves tú esta diferencia entre los modelos tradicionales y los servicios predictivos ahora en este universo de la inteligencia artificial? Claro. Bueno,
Básicamente la diferencia radica en, como lo dices, ¿no? En anticiparnos. El tema de hacer un modelo predictivo es que tienes que anticiparte y para anticiparte es necesario contar con información. Si yo quisiera anticiparme cuando salgo de mi casa para saber si va a llover, pues tengo que ver el clima para saber si salgo con un paraguas. Lo mismo pasa con estos sistemas. Para generar estos sistemas, lo que normalmente de nuestro lado vemos es que hay que hacerlo mediante algo que se le conoce como capas o etapas. Y estas etapas lo que nos van a ayudar es a justamente anticiparnos a la necesidad de los clientes. Los primeros datos que vamos a tener sobre los clientes van a ser datos en tiempo real sobre su consumo. Y esto, pues lo que nos debe de dar son los micromomentos de fricción para poder anticiparnos a estos problemas que va a tener el usuario. ¿Y cuáles pueden ser estos tipos de comportamientos en tiempo real hacia estos micromomentos de fricción? Pues, por ejemplo, que una persona visite la página de devoluciones o que pase mucho tiempo llenando su información en el checkout o que haya intentado ingresar sus datos con error 2, 3, 4, 5 veces. ¿No? Entonces, esta información, pues claramente es la que podemos usar para tratar de empezar a iniciar todos los sistemas predictivos y entender a los usuarios. Claramente hay otro tipo de información que vamos a necesitar, como el historial de compra, los tickets, la frecuencia de compra, tasas de devoluciones, pero al final toda esta información nos va a segmentar o va a crear segmentos de usuarios para que los podamos atender de ciertas formas. Me parece que después vamos a hablar un poquito sobre justo las tasas de deflexión, pero creo que es justo la antesala, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos que saber con estos modelos predictivos? Que los usuarios no siempre quieren ser atendidos por inteligencia artificial y hay veces que quieren ser atendidos por humanos. Y lo importante es saber cómo. Y esta predicción es la que nos puede ayudar la inteligencia artificial. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que justamente detectemos de forma temprana una intención del usuario y sepamos que si el usuario quiere hacer distintos tipos de acciones, como una devolución, como una respuesta de alguna pregunta o duda sobre el producto, pues la inteligencia artificial nos anticipe y nos ayude a entender si el usuario es mejor que lo atienda un humano o que lo atienda una inteligencia artificial. Me encanta. Y dices algo creo que muy importante. Hablas mucho de esta información y estos datos que al final pues terminan siendo el combustible de este servicio predictivo, ¿no? Sin eso no podemos llegar a lograr esta experiencia perfectamente nutrida y como dijiste, estos segmentos de usuario, entender si se tiene que ir con inteligencia artificial o puede ser algo pues más como un humano. Entonces voy a aprovechar este vínculo para regresarte a la pregunta con esto es, ¿cómo se puede lograr que el autoservicio inteligente se perciba como algo conveniente y que empodere realmente en lugar de que sea esta relación con frialdad, desinterés y considerando obviamente la evolución de la expectativa del consumidor, que es algo con lo que te estabas hablando? Si quieres, te damos la palabra a ti, Eduardo, que traes el tema fresco y luego volvamos contigo, Pau. Claro, mira, principalmente el tema es cuando empezamos a hablar de un self-service inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hace unos 5 años, hace unos 7 años, pues, ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros iniciábamos alguna conversación con sistemas de self-service? Pues normalmente los veíamos algo un poquito fríos, teníamos una percepción de que la empresa realmente no es que se esté preocupando por los usuarios y empezamos a sentir cierta lejanía. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con un servicio self-service inteligente que entiende específicamente dos cosas? Uno, que es el contexto, creo que lo hablamos mucho en temas de LLMs, ¿no? Cuando hacemos los prompts, y el tema de la empatía. Esto creo que igual, creo que lo tomaremos más adelante, pero ¿qué tiene que ver esto? Que cuando nosotros diseñamos un sistema de self-service, lo que necesitamos es entender cómo le vamos a hacer para entrenar estos modelos para ser de la forma más empática. Ahora, la empatía no se le entrena a un modelo, lo que se le entrena es qué es o cómo va a atender el modelo a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, creo que hay ciertas reglas que podemos hacer cuando hacemos el diseño de un producto self-service inteligente que siguen 5 dimensiones, ¿no? Nuestra primera dimensión es cómo hacemos una conversación más humana y menos robótica. Esto creo que es, pues, lo que hemos tratado, a lo que hemos llegado en estos 5 años de forma muy natural. La verdad es
cómo vamos a hacer para que la inteligencia artificial o todos los sistemas de self-service reconozcan un contexto cultural. ¿Para qué? Para que entiendan que no es lo mismo tener un bot bancario que un bot en retail o un bot en travel, ¿no? Cada uno tiene que atender necesidades distintas por contextos diferentes. En segunda dimensión, obviamente que está la personalización del contexto. Una cosa es que yo trate de interactuar y diga, tengo un problema con mi pedido y el chatbot o el SMS o el WhatsApp o el email me conteste, ingresa el ID de tu pedido, ingresa tus datos, dame tu nombre. Y otra cosa es anticiparnos justamente y entonces que el propio sistema tenga acceso a las bases de gestión internas para que en lugar de estarte diciendo cuál es tu pedido, simplemente te pueda contestar, ¿no? Hola Eduardo, ya veo que tu pedido es el 123, lo compraste ayer, tendría que estar siendo enviado, ¿cuál es tu duda, ¿no? Entonces, ese contexto, ese acercamiento que tenemos es al que nos tenemos que anticipar. Aquí creo que es la realidad de muchas de las empresas hoy en día. Estamos justamente entrando en esta fase, pero nos quedan tres fases importantes, que es, por ejemplo, la transparencia sobre las limitaciones, que cuando la inteligencia artificial o el sistema self-service encuentre que la pregunta lo está sobrepasando, encontremos esa honestidad para decirle al usuario, ¿sabes qué? Tu pregunta necesito redirigirla con un humano porque pues yo solo te voy a frustrar. ¿No? ¿Qué otro tipo de cosas? Darle siempre el modo de escape, ¿no? Se le llama el exit session, pero es cómo le vamos a hacer para que el usuario, si eventualmente ya no necesita hablar con un sistema de self-service, tenga muy accesiblemente la opción de ir con un humano para seguir con sus dudas o con sus preguntas. Y en última instancia, ¿cómo le hacemos para crear un ecosistema? Los usuarios ya estamos conectados en sistemas. Entonces, yo te voy a poder escribir por WhatsApp, pero voy a entrar a tu página web, pero luego voy a entrar a tu aplicación y quizás haya gente que quiera hablarte por teléfono y todos los sistemas tienen que estar conectados para poder dar una misma cara sobre tu sistema self-service y todo y cómo lo vas a manejar, ¿no? Entonces, creo que en resumen, necesitamos entender que el self-service inteligente tiene que tomar en cuenta mucho más las capacidades o las prioridades que tiene el usuario para enfocarnos en un contexto específico de cada uno de los clientes y claramente medir si la respuesta de nuestro self-service en realidad está ayudando o perjudicando. Seguramente hablaremos más adelante del tema de las tasas de deflexión, por ejemplo, pero al final nuestros sistemas nos tienen que ayudar, no entorpecer. Creo que mencionas algo súper importante, ¿no? Al final, al ser algo tan complejo, ser realistas está ayudando, está mejorando el proceso y me encantó cómo lo encasillas en estas 5 dimensiones porque lo hace mucho más fácil de digerir y entender para nosotros desde este punto que estamos apenas conociendo, aunque ustedes tienen muchísima experiencia, estos enfoques. Y ahora me brinco contigo, Pau. Desde tu experiencia en Shalion, ¿cómo lo ves tú con las marcas que han trabajado en la TAM? ¿Qué agregarías a esta perspectiva que se está compartiendo Eduardo para enriquecer hacia la audiencia pues este conocimiento que les podemos entregar? Mira, algo bien interesante y que mencionó varias veces Eduardo es cómo logramos que este usuario realmente se sienta, y lo voy a poner así, a gusto de utilizar la inteligencia artificial, que no sea un blocker para que ellos puedan estar interactuando con nosotros. Y algo bien relevante que nosotros detectamos es la personalización. Una vez que nosotros identificamos quién es el cliente, qué quiere, cómo le gusta recibir los insights, los scorecards, los datos, la experiencia cambia totalmente, porque no llegas con un usuario que llega desde cero, sino con un usuario que ya tiene alguna base y que le permite que estas interacciones sean mucho más sencillas. Ya sé quién eres y ya sé cómo te voy a resolver tu problema. Algo que nosotros tomamos mucho en cuenta es incluir esta capa de personalización que nos va a permitir entender quién es el usuario, porque dentro de las plataformas podemos tener diferentes usuarios. Un usuario que se encarga directamente de la parte de e-commerce, otro que se encarga de la parte de trade, otro que se encarga de la parte de media, y las necesidades de información que tiene cada uno
son totalmente diferentes, pero además de que son totalmente diferentes, la jerga, el lenguaje o los datos que van a estar requiriendo son diferentes y por ello nosotros tratamos de poder identificar de manera muy clara a cada uno de ellos para darles esta información que requieren. Por otro lado, hablamos también de esta información que sabemos que es el motor de todo, pero que además necesita estar, nosotros le llamamos información viva y no estática, ¿no? Porque nosotros como usuarios nos sentimos en control cuando la información va fluyendo, es decir, que nos van dando respuesta a las necesidades que tenemos en ese momento. Pero además, aquí es donde estas dos capas de información del cliente se vuelven bien relevantes. La primera es entender, ¿no? ¿Qué es esta personalización que ya tenemos? Pero la segunda es inyectarle contexto de la industria, de las mejores prácticas, para que justo estas respuestas vayan de acuerdo a lo que va requiriendo y no se queden en cosas súper básicas de 2 más 2 es 4. ¿No? Sino que realmente les generen valor y que los empiecen a guiar de tener información general a ir teniendo información particular que les va a ir ayudando a resolver problemas. Por ejemplo, nosotros acabamos de habilitar un estudio con un cliente de Europa en donde previo a una temporalidad nos decía, oye, yo quiero entender qué tengo que hacer para que mi temporalidad sea el número uno, ¿no? Y empezamos con temas de falta de disponibilidad, después pasamos por reseñas, después pasamos por contenido, y entonces encontramos el camino que el cliente tenía que seguir 2 días antes de esta temporalidad y cómo lo iba a ajustar prácticamente en 2 días para lograr tener esos mejores resultados. Pero eso de nuevo viene de conocer y de entender mucho qué es lo que necesita el cliente. Y como le decía Eduardo, o sea, va a haber clientes que hoy te digan, oye, la inteligencia artificial no es para mí, me encanta, pero no me siento cómodo hablando con un robot. Yo quiero hablar con una persona. Siempre tener esta opción de que pueda hablar con una persona, con un humano que le dé respuesta de lo que está buscando, ¿no? Entonces yo te lo resumiría en 3: personalización, información viva y finalmente siempre tener acceso a un humano que te permita tener un mejor contacto, porque cuando el cliente decide, es cuando se siente mucho más cómodo de estar utilizando estos sistemas. Me encanta. Y yo lo diría también como toda esta experiencia, el self-service inteligente, requiere de un diseño intencional. O sea, estoy pensando en todas estas aristas, en todo este entorno, pero además no es un diseño que por el contexto y por todas las variantes que mencionan se pueda trabajar en silos. Entonces vamos a pasar a esta etapa donde estamos hablando de una integración omnicanal y estos cambios organizacionales para poder escalar lo que queremos lograr. Entonces, aprovechando que te tengo aquí platicando, Pau, voy a arrancar contigo. Entonces, pues necesitamos que eso que nos están comentando sea algo escalable, sin perder la autenticidad que tienen las marcas y sin perder esta experiencia que pueden tener, y eso requiere cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo integran la inteligencia artificial y la automatización para escalar el servicio sin perder esta autenticidad ni la capacidad de resolver estos casos complejos? Y también, si nos quieren compartir cómo tiene ese cambio también no solo en procesos, sino en la cultura y lo que hay dentro de las empresas, en lo que sus experiencias les puedan decir. Arrancamos contigo, Pau, y después pasamos contigo, Eduardo. Perfecto. Mira, algo bien interesante es que la inteligencia artificial hoy, la principal función, o como muchos de nosotros la utilizamos, es para eliminar estos procesos que son repetitivos o que nos llevan un montón de tiempo, ¿no? Y lo voy a poner en algo que a lo mejor la mayoría de nosotros ha hecho muchas veces. Busca información acerca de este producto, ¿no? Anteriormente, digo, en mis tiempos íbamos a la biblioteca, agarrábamos un libro, buscábamos información, comparábamos referencias y sacábamos un resumen. Llegaron los buscadores o llegó el internet y entonces ahí nos desplegaba más de 10,000 datos sobre un tema. Hoy hacemos estas consultas ya con inteligencias artificiales en donde ya nos da el resumen de la información que nosotros necesitamos, pero además nos da las referencias, pero además nos los escribe en el tono con la información que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ahí
estamos eliminando un proceso que a lo mejor anteriormente era súper repetitivo, ir a buscar, agarrar un libro, subrayar, hacer resumen, después entrar a diferentes plataformas y obtener esta información clave, hasta ya solamente teclear una pregunta y obtener la respuesta. ¿No? Y eso, de cierta manera, ha generado que haya cambios en nosotros para la aceptación de este tipo de tecnologías o de este tipo de inteligencias artificiales. Y esos cambios han sido bien importantes y bien fáciles de detectar. El primero, hoy en las compañías ya estamos más enfocados en los datos. Podría apostar a que todos los que estamos aquí presentes, las decisiones los basamos en la información, en los datos, en los insights que tenemos, ¿no? Y más en el e-commerce, en donde hay un proceso tan dinámico que necesitamos información prácticamente que en tiempo real para poder ejecutar distribución, logística, precios, promociones, campañas, etcétera. Y eso se vuelve en nuestro día a día, ¿no? Primero, tener una cultura que esté enfocada en el datos. Dos, que nuestros procesos estén conectados, porque muchas veces tenemos la información, pero a la hora de compartir, cada quien toma decisiones como Dios le dio a entender, ¿no? Tenemos que tener esta conexión para todos utilizar las mismas alertas y los mismos insights para tomar esta información que nos está dando la inteligencia artificial. Y tres, yo lo veo no como un cambio de roles o una gestión de nuevos roles, sino como la evolución de los roles. Y me voy a regresar a este tema del análisis. Muchos de los analistas ahora estaban muy preocupados por decir, oye, la inteligencia artificial va a sustituir mi trabajo porque ya todas estas inteligencias hacen análisis súper buenos. Sí y no. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar, pues evidentemente el tiempo que ellos invierten en hacer filtros, en capacitarse, en el data pooling, se va a reducir significativamente. Y entonces ahí va a dar este paso a hacer más interpretación de datos y storytelling. Porque si bien las inteligencias artificiales hoy te dan un análisis, no necesariamente tienen todo el contexto o toda la información necesaria para poder llegar a esas respuestas específicas que se necesitan. Entonces, lo que buscamos con esta integración es automatizar toda la parte repetitiva y entonces sí, amplificar dentro de las empresas esta capacidad que tienen de resolver lo que realmente importa, ¿no? Que es generar estrategias y llegar a estos objetivos. Totalmente, ¿no? Hablando de la conexión y todos estos procesos, estoy segura que Eduardo, desde tu perspectiva, nos puedes complementar mucho sobre esta parte de cómo se están integrando, la autenticidad, qué cambios internos han visto, de tu experiencia, qué es lo que nos puedes compartir referente a este tema. Claro, yo creo que para diseñar, crear y estar operando con un modelo self-service ya inteligente, vamos a tener que pasar principalmente por tres cambios. El cambio de la cultura, el cambio de todos estos equipos humanos que hoy en día atienden en este customer support. En segundo, el tema de la infraestructura y la tecnología. ¿Cómo le vamos a hacer para crear estos sistemas? Alguien tiene que crearlos. Hoy la inteligencia artificial no se crea a sí misma, hay que darle esa guía. Y en tercero, pues hay que crear sistemas o nuestro producto tiene que estar diseñado para soportarlo. Por como lo decía Paulina, ¿no? Al final, creo que lo mencionó incluso desde el principio. Si tú no tienes stock, pues el mismo modelo de self-service tiene que saber que no tienes stock para no recomendarle el producto a la persona, ¿no? Si ese producto, no sé, no, ahorita no cuenta con descuento, pero ayer sí, pues no puede tener información desactualizada. Entonces son esos tres pilares los que tienen que cambiar en una cultura de self-service inteligente. Ahora, entrando en cada uno de estos, yo creo que los más fáciles suelen ser los que menos personas se involucran, que es la tecnología y el producto. Los más retadores suelen ser los que involucran cultura. ¿Qué es lo que normalmente se hace con el tema de la cultura? Bueno, pues principalmente las personas que están atendiendo esta parte de Customer Support, Customer Success o Customer Experience, pues en realidad no es que querramos desplazarlas, sino querramos transformarlas. Y en esta transformación hay roles que se están creando y que son súper necesarios.
De inicio, nosotros trabajamos específicamente con tres roles, algo que se le llama un diseñador de conversaciones, que estas personas son las encargadas de enseñarle a la inteligencia artificial cómo se da el flujo de una conversación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes seguramente hablan con ChatGPT, todo tiene que ver o con Gemini o con Perplexity o con cualquier LLM. Todo lo que ustedes hacen es una conversación que se le llama de peloteo. Tú haces una pregunta, te revuelven una respuesta. El self-service inteligente no busca eso, busca, como lo empezamos diciendo, predecir. ¿Y qué es predecir? Que yo no tengo que esperar que tú me digas que quieres devolver el producto si yo estoy viendo que ya le diste clic a devolución. Entonces tengo que prevenirlo. Entonces los sistemas tienen que estar ya pensados en eso y por eso necesito crear este flujo de conversación. ¿Y quiénes son las mejores personas en mi experiencia que han logrado hacer esta transición? Las mismas personas que hoy en día atienden estos equipos de Customer Experience, Customer Support, Customer Success, ¿no? Ahora, existen otro tipo de perfiles, como por ejemplo los entrenadores de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algo que en inteligencia artificial le conocemos como alucinaciones, que es cuando la inteligencia artificial se va a equivocar, ¿no? Nos va a entregar una respuesta no válida. Y el objetivo de esto, pues no va a ser claramente si yo le digo a una inteligencia artificial, oye, tengo un problema porque acabo de comprar una bicicleta y me dice, no, tú nunca has comprado una televisión, pues ya sé que me está inventando algo y voy a querer hacer un escape. Pero lo que sí puedo empezar a hacer, esa conversación seguramente ya sucedió, lo que sí puedo hacer es cómo le voy a hacer para que en el futuro la gente que le pregunte por una bicicleta no vaya a cometer el mismo error la inteligencia artificial, ¿no? Entonces a esos les llamamos los entrenadores de la inteligencia artificial. Y luego viene el tema de los analíticos, ¿no? ¿Quiénes se van a dar cuenta de cuáles o cuánto es el volumen de conversaciones que tiene que atender un bot, un LLM, o un WhatsApp o una persona? Y en esto, pues claramente llegamos a algo muy interesante, que es entender que todo esto se va a hacer en algo que nosotros le denominamos como cuatro áreas de soporte para los motores de Self-Service Intelligence. No quiero como repetir completamente todo lo que nos dijo Paulina, pero básicamente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Hay algunas preguntas que sabemos que se pueden automatizar de forma casi completa, ¿no? Si yo solo quiero saber cuándo va a llegar el pedido que ya hice, es muy probable que el 80-90% de esas consultas las pueda contestar de forma autónoma un self-service. Pero tenemos otro tipo de tiers, ¿no? Esos le llamamos de automatización completa. ¿Por qué? Porque los atiende completo o en su mayoría un self-service. Luego tenemos automatizaciones con supervisión. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitamos que alguien haga algo, ¿no? Si alguien quiere hacer una devolución, pues qué tal que la inteligencia artificial se lo deja, pero resulta que el que lo compraba nos quiere jugar ahí un 4 y al final es alguien que está haciendo prácticas fraudulentas. Entonces necesitamos un sistema de semisupervisión para aprobar o desaprobar cosas que sabemos que impactan a nuestro negocio. En tercer punto, tenemos el tema de la asistencia aumentada, que son justamente el tema de la política, ¿no? Situaciones emocionales, clientes de alto valor. O sea, no es lo mismo que se esté quejando la persona que todos los meses me está comprando y hoy tuvo específicamente un problema para hacer la compra versus una persona que puede ser que no esté en ese mismo punto, sino que simplemente esté muy enojado y esté frustrado con la interacción con una inteligencia artificial. Entonces, esos son justamente asistencia donde el humano tiene que entrar más o menos al 80% de esos casos. Y finalmente el cuarto tier es justamente todo lo que le llamamos el humano, ¿no? Crisis, manejos de casos legales, negociaciones, etcétera. Toda esta información, de cierta forma, tiene que ir directamente al humano. Ahora, Total. la gran pregunta que sale, ay, perdón. No, total, dije total, adelante, ¿verdad? Claro. La última cosa es justamente, bueno, y la gran pregunta que siempre nos hacen es, ¿y cómo le hago para saber qué conversación va a ir hacia un humano y qué conversación va a ir hacia un self-service? Y claramente ahí es la inteligencia artificial. La IA nos ayuda a detectar en qué tier va a caer. Y como los tiers no son absolutos, en ningún momento dijimos que el bot tiene que hacer el 100% de respuestas,
pues claramente dándole todo esto que habíamos hablado antes, que es el deflection y el exit route, en donde le podemos dar al usuario siempre la oportunidad de salir de una interacción self-service e ir con un humano, nos va a permitir modular e ir cambiando estos porcentajes, ¿no? Entonces, básicamente, creo que podemos resumirlo, como les decía, ¿no? En tres cosas. Uno, el cambio en tu producto, cómo tu producto va a alimentar todos estos sistemas, frequently asked questions, sistemas de WhatsApp, sistemas self-service, etcétera. Dos, la infraestructura para que los sistemas de inteligencia artificial existan y tengan una experiencia omnicanal. Y tres, el cambio de la cultura de las personas hacia la creación de estos nuevos perfiles, sabiendo que al final siempre se va a necesitar un humano, sea el caso que sea, tal vez en mayor o en menor proporción. Me encanta, Eduardo, que cierras diciendo que siempre se va a necesitar un humano, porque quiero llevar ya al cierre de esta charla, que la verdad es que creo que nos van a tener que dar algún día en el próximo año la parte 2 porque está súper interesante cómo lo cuentan. Si bien es una visión general, creo que es muy clara de cuál es la perspectiva dentro de este tema. Pero voy a ir cerrando. Hablamos del humano y también Pau en su momento habló que siempre estamos tomando decisiones basadas en datos. Y para cerrar, y darles una última oportunidad de que nos compartan su experiencia. Arranco contigo, Pau, y te pregunto, ¿cuáles son esos KPIs que utilizamos nosotros como humanos para medir el éxito de cuando está ya implementado en estos tiers que nos comenta Eduardo, en estas dimensiones y todo eso, el servicio al cliente predictivo? ¿Cómo lo estamos evaluando y cómo sería como digamos, en un indicador positivo de que estamos haciendo las cosas bien, Pau? Y con eso, pues vamos cerrando nuestras participaciones, pero bueno, arrancamos contigo, Pau, y cerramos con Eduardo. Primero, que logremos reducir los tickets que nos dan nuestros clientes porque están frustrados porque algo no sucedió como debería, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos podemos anticipar a los problemas? Ese es un indicador clave, porque justo lo que buscamos con esta inteligencia artificial es no caer en estos problemas, es tratar de resolver antes de que algo explote o de que algo esté en riesgo, ¿no? Entonces, eso sería uno. Uno, y dos, ¿cuáles son estas conversiones que estamos logrando mejorar? Es decir, ¿qué tanto las soluciones que les estamos dando a nuestros clientes son positivas o están cumpliendo a lo mejor en un 80, en un 30, en un 20%? Porque eso al final se va a reflejar en un indicador clave para todos, no solo para la inteligencia artificial, que es el NPS, ¿no? ¿Qué tanto mis clientes son felices con esas opciones de solución que les estoy dando? ¿Qué tanto van a estar adoptando esta tecnología y la van a seguir utilizando para llevar a cabo su día a día? Yo sé que tenemos poquito tiempo y creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que considerar en un sistema, resolver problemas y tener a nuestros clientes satisfechos. Tal cual, ¿no? Y al final los clientes se van a traducir en ventas y en recurrencia, entonces, ¿qué mejor indicador que eso? Y Eduardo, desde tu perspectiva, ¿cómo complementarías esta respuesta? Claro, creería que, bueno, prácticamente lo digo todo, Paulina, pero hay dos cosas específicas que tal vez no son tan prioritarias, pero siempre hay que tener en cuenta. Uno es el tema de la eficiencia en el deflection, que es qué tan bien estamos pasándole este tipo de información entre un sistema self-service y un humano. Eso siempre se va a poder medir. Vamos a poder tener incluso métricas como el NPS para entender esa relación de satisfacción del usuario y entender que nuestro deflection está siendo correcto. Y dos, el tema del impacto en el negocio, algo que casi nunca hablamos o casi nunca se ve y es difícil a veces comprobarlo, es que ya empiezan a haber estudios que nos dicen que las personas que han tenido una relación con un sistema de self-service intelligence, con una buena, con un buen contacto, con una buena comunicación, tienen prácticamente 40% más de lifetime value, de valor de usuario en el tiempo, que un usuario que nunca interactuó, ¿no? Entonces, por más de que tengamos clientes que estén satisfechos, el cuidar este customer experience en nuestros usuarios a través de un gran comportamiento de un self-service y que esto sea realmente inteligente, nos va a ayudar no solamente a que tengamos menos quejas, sino a que realmente tengamos más valor y vendamos mejor y las personas tengan más identificación
con nuestro producto, con nuestro servicio, ¿no? Entonces, básicamente son esas dos y finalmente solo para como que no venderles humo, ¿no? Creo que es principal, es súper importante decir que un sistema de self-service, llevarlo a algo inteligente, no es un proceso que se pueda hacer en el corto plazo, es algo a mediano plazo. Necesitamos básicamente 3, 6 o 9 meses para hacer una implementación completa. Tiene que ir por etapas. Siempre se recomienda la ayuda de un consultor que ya tenga este tipo de servicios, porque suena muy sencillo, solo pone ahí un chatbot y listo, pero pues esa es la gran experiencia con la que empezamos, ¿no? Esa es la frustración de los usuarios, hay que evitar hacer eso y hacer un buen customer experience, si bien no es la cosa más difícil del mundo, tampoco es la cosa más trivial, es algo que necesita más que inteligencia, disciplina. Y es disciplina no solo para el humano, sino también para la guía. Entonces, pues básicamente entender que mantener a una persona contenta se trata más de decirle todos los días, escribirle a tu mamá, escribirle a tu pareja, recordarle quién es. Creo que nos lo dicen todos los psicólogos. Nutre la relación, nutramos a los clientes. Ay, me encanta. Y pues bueno, ya estamos cerrando. Muchísimas gracias, Eduardo, Paulina. Yo me quedo con eso. El servicio predictivo no es un futuro lejano, ya es una ventaja competitiva hoy y como comentan, necesita tiempo, así que tienen que empezar ya para estar listos también para el próximo hot sale. Si no lo tienen, que les tome esos 6 y 9 meses. Y realmente les agradecemos muchísimo por su conocimiento y todo lo que nos dejan en esta charla. Sé que de repente tendrá más dudas la audiencia, así que los estaremos buscando en el futuro. Gracias y bueno, queda una última charla más en Ambo Forum, así que seguimos aquí conectados. Muchas gracias por su participación, Eduardo y Paulina.